Y ahora con todo esto que hay, sí, ¿De qué ayuda? Dale. ¿De qué ayuda? Había muerto. Porque aquí en Colombia para nadie es un secreto que los líderes sociales, la mayoría de los líderes sociales que asesinan aquí en Colombia los asesinan porque son reclamantes de tierra. ¿Eh? Entonces estos señores están buscando, dicen que tienen 32.000 hectáreas de tierra acá sin tenerlas. Y son cosas que a nosotros nos ponen la vida en peligro. Son cosas que nos dividen, son cosas que nos violan nuestros derechos cuando nosotros también somos chocuanos y somos colombianos y tenemos derecho a nuestros derechos y que nos respeten. En el 2012, el empresario Luis Betancourt se presentó ante el Consejo Comunitario General del Río San Juan, Acaezán, para comprar 32.450 hectáreas de un predio que se traslapaba con el título colectivo de estas comunidades negras. Aunque Acaezán le explicó que ese era su territorio, al año siguiente el empresario le compró a terceros ajenos de la región aquel título que presenta graves indicios de irregularidad. Desde entonces, con la llegada de desarrollo e inversiones Progreso Verde, las comunidades se han visto intranquilas. Por un lado, están entre la ilusión de encontrar una oportunidad económica que les aporte tras décadas de desamparo estatal, y por el otro, en pugna por no dejar que la empresa los despoje de una porción de su territorio más grande que una isla como Malta. Esta historia se desarrolla entre el calor húmedo de la selva y el sonido de los ríos de uno de los departamentos más vulnerables de Colombia, una región en donde el conflicto armado no ha silenciado sus fusiles un solo día. En el territorio hemos sufrido varios atropellos por los intereses particulares e individuales sobre el mismo. Primero que todo, la gran fertilidad de nuestras tierras para el cultivo de muchas especies, también por los grandes minerales que poseen nuestras tierras. La biodiversidad en flora y fauna genera muchas ambiciones en personas o en personajes o en empresas que quieren apropiarse de él. Entre ellas, en el 2012 encontramos o llegó a nuestra organización una entidad llamada Progreso Verde que vino reclamando 32.550 hectáreas en el territorio de área de influencia de Acaezán, en el municipio de Cipí, específicamente en la comunidad de Santa Rosa. Bueno, desde el 2012 o 2008 más o menos, un señor que se llama Barley Betancourt estuvo pues haciendo unas propuestas de proyectos productivos. Primero anduvo con la directiva de Acaezán, que es el Consejo General, el Consejo Mayor del San Juan Acaezán. No llegaron a ningún acuerdo porque él viene reclamando 32.000 hectáreas de tierra
que dice tener acá, pero es pura falsedad, pero él insiste que sí son de él. No llegaba a ningún acuerdo, entonces como no llegaba a ningún acuerdo, él tomó otras decisiones, ya se independizó del Consejo Mayor, que es la máxima autoridad, porque nosotros somos consejos menores, somos la rama del Consejo Mayor. Entonces él se independizó de ellos y años después resultó acá haciéndonos propuestas aquí en la comunidad, propuestas de arroz, propuestas de hacer loción, propuestas de maíz, del 1000 pesos, del bono de carbón y así sucesivamente. Pero nosotros entendimos que era una falsa mentira, ya lo sabemos y lo seguimos entendiendo que es una falsa mentira. Dice un dicho que engañar pendejo no cuesta trabajo, pero a nosotros no nos engañó así de primera. Nosotros siempre, nuestros abuelos han trabajado en nuestro territorio y han sido colindantes ellos. Ya, gracias a Dios, pues ya Dios nos necesitó, se fueron, quedamos nosotros. Siempre ya llevamos una respetuosa amistad y colindancia. Y ahora estamos incomodados porque ha llegado el señor Betancur y ha hecho una casa en un área de la comunidad que pertenece a nosotros como título colectivo. Yo tengo 52 años que he vivido ahí, en ese territorio. Mi papá se crió, nosotros los criamos nosotros en ese territorio y siempre hemos estado trabajando ahí. Y nosotros siempre hemos sido ahí colindantes con el compañero, que el papá le llamaba Máximo Benítez. Y eso sí, nosotros hemos sido los colindantes de ese territorio. Y estamos incomodados por eso. Cuando llegó el señor Betancur, hizo la casa ahí, pues estamos nosotros inconformes por esas cosas, por eso. Pues yo tuve la oportunidad de trabajar con esta persona en cuanto realmente se hicieron el plan donde iban a hacer la casa y también la entrada de los materiales. Cuando fuimos a ver el terreno para hacer la casa, ese era un filo, una loma, y pues la persona fue allá, estuvimos allá y él dijo que tenía que hacer aparte. Vimos el terreno y él, pues la casa se construyó. Tuve la oportunidad también de estar con él muchas veces en Ismina, comprando materiales como manguera, como cosas personales para la casa, de todo. Y ese terreno como tal era de tu familia. Ese lugar lo disfrutaba tu familia. Correcto, siempre trabajaron ahí. ¿Qué hacían ahí? Pues más que todo la agricultura, lo que es maíz, el plátano y la cría de marrano, gallina. Y tú ya no puedes ir allá tranquilamente. Pues ya uno llega no como antes, ya llega uno como preocupado sobre de pronto al saber que está esa casa ahí y que se esté moviendo por ahí. La comunidad de Santa Rosa asegura que el empresario Luis Betancur, quien representó a la empresa Progreso Verde, no volvió a la comunidad desde diciembre del 2018. Sin embargo, miembros de la comunidad le sostuvieron a este portal que Betancur le estaba pagando a un indígena para que viviera en aquella casa. Este equipo periodístico pudo constatar en territorio que para marzo del 2021 la casa estaba habitada. Meses después, fuentes de territorio le informaron a este portal que a mediados de mayo le prendieron fuego a la casa. La comunidad desconoce quién pudo haberlo hecho. Primero tuvo el señor Luis Betancur, donde a mediados del 2012 hasta 2018 el señor Luis Betancur con estrategias de proyecto, megaproyecto para nuestras comunidades con misión de engaño. Luego, en el año 2019, llega el señor Boris Navarro con la misma propuesta de negocio, de proyectos productivos para nuestras comunidades, viendo de tal que nosotros, como somos una comunidad bastante entendedora, no le hemos firmado ningún documento, porque sabemos que donde firmemos un documento estamos expropiados de nuestro territorio. En caso tal que hubiera exposición de territorial, la comunidad de Santa Rosa se vería afectada, y no solo Santa Rosa, el título colectivo que se vería afectado porque
En caso tal, tocaría desplazarlo, abandonar nuestro territorio o ir a otro sitio que no es nuestro territorio, donde no podemos efectuar bien, no podemos trabajar, vamos a aguantar hambre fuera de nuestro territorio, viendo que nuestro territorio es de nosotros y debemos de defenderlo y pedirle a las autoridades competentes que lo ayuden a pelear ese territorio que es bastante de nosotros y está reconocido nacionalmente que es de nuestras comunidades negras. En el 2019, la empresa Progreso Verde cambió de nombre a Eiffel Colombia. Ese mismo año, el entonces representante legal de la empresa, Boris Navarro, llegó a CIPI reclamando las 32.450 hectáreas que Eiffel insiste en afirmar son suyas. Las comunidades de Acadesán desconocen que la suerte de esa parte de su territorio está en manos de un empresario canadiense que a través de una empresa panameña controla las sociedades colombianas involucradas en la posesión del título. En las manos de los diferentes entes del Estado está que las comunidades negras del Consejo Comunitario General del San Juan no sean despojadas materialmente, pues en papeles ya les quitaron esas tierras.